Estamos de regreso aquí en Mesa Central. Antes que el CERVEL revisara en primera instancia las candidaturas constituyentes, teníamos aquí en nuestro programa un bloque especialmente para hablar con quienes querían o aspiraban llegar a esta elección. Ahora el CERVEL ya ha decidido, hay apelaciones entre medio que tienen que ser presentadas, pero los candidatos que tenemos hoy día están allí, aceptados por el CERVEL, con los que vamos a retomar entonces esta conversación de los constituyentes. ¿Lo ven ustedes? Fernando Atria, muy buenas tardes. Tarde ya, ¿no es cierto? Sí, 12:32. Hola, buenas tardes. Laura Albornoz, buenas tardes. Hola Ramón, buenas tardes. Cristian Monker. Encantado. Buenas tardes. Y también Arturo Zúñiga, que lo tenemos telemáticamente. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, partamos de inmediato la conversación. Primero le pido brevemente una reseña de cada uno, instalándose en su rol ya de candidato y su principal motivación para poder serlo. Fernando. Bueno, yo vengo hablando de la necesidad de una nueva constitución desde que tenía pelo, la verdad. Yo creo que he contribuido a esa discusión y ahora formando parte de la lista Apruebo de Dignidad, queremos llevar a la convención esas posiciones, la necesidad de una nueva constitución que haga realidad la idea democrática. Y para eso, bueno, estamos corriendo como candidato en el distrito 10. Cristian. A ver, un proceso histórico que es sumamente relevante. Creo que se requiere de mucho acuerdo, de mucho diálogo, de ser capaces de entendernos y de poner diferentes posturas sobre la mesa. Y por lo mismo en eso se puede contribuir y mucho. Y también por la experiencia en lo público. Yo creo que en el caso mío personal, el paso por los 3 ministerios que me tocó estar y principalmente en el Ministerio de Vivienda abren luces de temas que a lo mejor hace 10 o 15 años atrás no eran tan relevantes o no formaban parte del debate. Por ejemplo, el derecho a la vivienda establecido en la Constitución como algo relevante, o la integración social. Esa experiencia en lo público, bueno, permite ponerla a disposición de este proceso y que sean los vecinos y vecinas los que vayan decidiendo. Así que tema bien relevante y muy potente, y de la cual yo creo que hay que aportar mucho. Laura. ¿Qué decir? Trabajé desde muy joven por recuperar la libertad y luchar contra la dictadura. Fui ministra de la Mujer en el primer gobierno paritario de la historia de Chile, de Michelle Bachelet, y yo me desempeño como profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde somos colegas con Fernando, soy doctora en Derecho, y la verdad es que tengo una gran esperanza de poder representar en esta primera Convención Constitucional paritaria los intereses y preocupaciones de todos los chilenos en un ámbito diverso de cosas, pero particularmente trabajar muy fuertemente la igualdad de género en la nueva Constitución. Y Arturo Zúñiga, telemáticamente, ¿cuál es su primera definición breve también para instalar luego el debate? Bueno, primero saludar a Laura, Fernando, a Cristian. ¿Y por qué quiero ser constituyente? Porque amo mi país, porque me encanta el servicio público. He trabajado desde hace ya 12 años, de muy cerca del servicio público. Fui director de salud municipal en una comuna como Panguipulli, con altos niveles de pobreza, con una población mapuche. Y desde ahí que he estado conectado, y ahora todo lo que me ha tocado en esta pandemia, en donde me tocó recorrer desde Arica a Magallanes, todos los hospitales de nuestro país, sé muy bien cuáles son las necesidades de la ciudadanía, y en este caso del Distrito 9, que comprende las comunas de Huechuraba, de Recoleta, Independencia, Conchalí, Cerro Navia, Lo Prado, Quintalmal y Renca. Muy bien. Se cortó un poquito, pero está clarísimo el mensaje central. Bueno, yo quería instalar primero como tema de conversación una visión general respecto de lo que ha sucedido con el proceso ya de inscripción de las candidaturas y las dificultades que a lo mejor tuvieron o no tuvieron, pero principalmente el hecho de que si ustedes no tienen alguna duda, aprensión o qué acercamiento tienen a las expectativas que tiene la gente respecto del proceso que se va a desarrollar a partir de ahora. Y lo digo no solamente por lo que se va a tratar, sino por quiénes lo van a tratar, en el caso de ustedes que están postulando a ello. Porque tal vez para mucha gente la figura de, por favor que no se entienda mal, de la señora Juanita, querían verla más representada entre las personas que pudiesen aparecer en la papeleta, y no necesariamente gente que vengan de ámbitos que son conocidos, con experiencia en el gobierno, con experiencia en otras administraciones, no con experiencia en gobierno, pero sí conocido por la ciudadanía. Arturo Zúñiga, ex subsecretario recién saliente,
¿Cómo lo ven esa situación y qué le responderían a esas personas que lo ven ustedes y dicen, ah, pero si yo lo conozco, yo quería a otra persona? Laura. Bueno, en la lista por el distrito 10, que comprende, voy a hacer como Arturo, las comunas de Ñuñoa, Providencia, Santiago, San Joaquín, Macul y La Granja, se presentaron cerca de 65 candidatos. Hay 65 candidaturas de todas las corrientes. Yo voy por la lista del apruebo, la unidad constituyente, donde hay además muchos independientes a los cuales se les dieron espacio, según entiendo, en este proceso. Por lo tanto, yo creo que mientras más amplio sea el abanico para los ciudadanos para poder efectivamente votar por aquello que realmente los representa, es mejor. Por eso luchamos muchos años las mujeres para tener no solamente ley de cuota, sino que también representación paritaria. Por lo tanto, esta ampliación de abanico con diversas experiencias, porque habrá personas también que les gustaría tener personas con mayor capacidad, con mayor formación, a otros les gustaría un representante sindical o representante de los movimientos sociales. En fin, nosotros llegamos a cumplir lo que queríamos. Yo también soy parte integrante de los inicios de la Asamblea Constituyente, de quienes formaron esa organización para tener una nueva constitución. Nos fuimos de quienes se negaron a aquello y justamente denostaron el proceso constituyente que se estaba llevando a cabo, y yo creo que qué bueno que haya harto para que la gente pueda decidir aquel que más lo representa. Cristian. A ver, se hizo un esfuerzo bien importante desde el momento que surge este acuerdo ya del año 2019, en la lógica de transformar esta convención y este proceso constituyente en algo muy representativo. Y ahí se aportó muchísimo. Y hay que recordar algunos temas. Hoy día los independientes tuvieron y tienen la posibilidad de tener una representación importante, no solamente con mayores facilidades para poderse haber inscrito, por ejemplo, sino que también para poder conformar listas. Pero sin perjuicio de eso, los tres coincidimos que somos del mismo distrito, del distrito 10, y coincidimos que tenemos poco pelo con Fernando. En otras cosas no tanto, pero sí que le vamos a poner empeño en la campaña, lo mismo con Laura, y vamos a tratar de sacar las cosas adelante. Yo todavía tengo un poco más de pelo, ¿no? No, coincidimos en el distrito, usted es muy distinta, claro. Es una Y está muy bien, frondosa bastante. En el sentido de que cuando uno mira la lista y ve los nombres, de verdad, en los 60 y tantos candidatos hay de todo. Hay personas independientes, hay personas militantes, hay personas que dicen relación con el mundo de la cultura, otros que vienen del mundo privado, otros que son un poco más desconocidos a lo mejor, pero que tienen una realidad local. Me tocó conocer unos candidatos de la región, de la comuna de Santiago también, que dicen relación con un barrio específico, en fin. No sé, yo creo que está bastante bien representado. Ahora, la ciudadanía va a tener que elegir entre las diferentes alternativas y cada una de las propuestas que vayamos nosotros realizando. Pero yo creo que se cumplió el objetivo, lo decía Laura, se cumplió el objetivo paritario, se cumplió el objetivo de los escaños reservados, que en eso participé directamente para que existiese, que costó, pero se llegó a un buen acuerdo. Se cumplió el objetivo de los independientes incorporados. Creo que se construyó una buena base para poder empezar a conversar de lo que va a ser la Constitución en adelante. Fernando, usted como abogado constitucionalista, el acercamiento a ese tema, porque alguien podría decir, bueno, sí, un abogado constitucionalista, claro, como experto que ha estado en declaraciones durante mucho tiempo, en paneles, debatiendo sobre la Constitución, pero ¿cómo lo ve? Yo creo que lo primero que hay que decir es que, según la información que yo tengo, hubo algo así como 500.000 firmas por candidaturas independientes. ¿Sí? Eso es una enormidad, ¿no? Y eso lo que muestra efectivamente es el deseo ciudadano de participar y la importancia que se le asigna a que la representación en la convención sea distinta de la representación que hemos conocido. Eso explica el resultado de la segunda pregunta en el plebiscito, que fue la convención constitucional y no mixta, que fue un resultado más categórico que el de la primera, y estos 500.000 patrocinios. Ahora, en eso yo creo que, bueno, la diversidad de candidatos es considerable, ¿no? Y eso también se ha comentado desde el punto de vista de que es un fraccionamiento que puede ser peligroso o que puede tener consecuencias negativas en los resultados. Pero yo creo que la cuestión de la posibilidad de distintas manifestaciones ciudadanas que se expresen en esta elección se ha conseguido en un nivel bastante significativo, y en el caso del Distrito 10, de hecho, eso es manifiesto por la diversidad y diferencia de listas que implican. Ahora, yo lo que diría es, también hay una cuestión de, cuando se presentan candidatos a la elección, esos candidatos no solo son el tipo de individuos que son,
sino que representan un proyecto político, en este caso un proyecto constituyente. Y entonces llaman a la ciudadanía a votar por ese proyecto constituyente. Entonces creo también yo que la discusión fundamental tiene que ser cuál es el proyecto constituyente, porque son esa relevancia, esos proyectos, los que van a tener o no representación en la convención, y eso va a determinar la correlación de fuerzas que se obtenga en la convención, y eso va a determinar los términos de la discusión constituyente. Entonces es muy importante cuál es el contenido de las listas, porque además el sistema hace que el voto por cualquier candidato de la lista en principio beneficia a todos los otros candidatos de la lista. Y la lógica de eso es que la lista completa representa un determinado proyecto constituyente. Yo pertenezco a la lista de Apruebo con Dignidad. Esa lista es una lista en que hicimos un esfuerzo consciente del Frente Amplio, Comunidad para el Cambio, Chile Digno, de incorporar también movimientos sociales, comunidad social, como Comunidad por la Dignidad y otras organizaciones territoriales. Y de esa manera también es posible que esta demanda de participación se manifieste, pero no se manifieste a través de votos por individuos. Porque los individuos, la pregunta es cómo esos individuos después van a votar o qué opiniones constituyentes van a tener en la convención, sino que se manifieste a través de un proyecto constituyente común para el cual esta elección, o que se someten en esta elección al juicio ciudadano. Y de esa elección, algunos de esos proyectos constituyentes, uno esperaría, van a salir fortalecidos y otros van a salir debilitados. Ese es el sentido de una elección como esta. Ya le doy la palabra, me estaba pidiendo Laura allí, pero para mantener el orden, por lo menos en esta primera ronda, Arturo, usted también respecto de lo mismo, su definición. Bueno, más que un cuestionamiento hacia que participen personas que han estado dentro de lo que llamamos política, yo creo que lo que quiere la ciudadanía es que los políticos hagamos de otra forma la resolución. Hoy tenemos problemas con la comunicación con Arturo Zúñiga. Vamos a tratar de mejorarla para también escuchar su opinión. De los problemas que quiere la ciudadanía. Es decir, no quiere ver estas peleas de izquierda a derecha. Sí, está muy dificultosa la comunicación. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa, corresponde en este instante, y ahí regresamos de inmediato a ver si solucionamos el Ministerio de la Mujer y todo eso. Uno podría suponer que los temas de mujer, de género, son muy importantes para usted en esta discusión constituyente. Sí, son importantes. Yo creo que efectivamente el defender la igualdad es una preocupación que yo en lo personal tengo, que he podido percibir esa necesidad además en el distrito. El otro día en la comuna de San Joaquín, antes de ayer, conversando con nuestro candidato alcalde por Ñuñoa, Juan Pablo Sáez, con distintas personas y organizaciones sociales, yo creo que es fundamental, particularmente lo que dice en relación con la seguridad social y todos los ámbitos que en ese sentido tienen que estar reconocidos en una nueva constitución. Yo propongo muy concretamente en ese orden de ideas, y luego de haber escuchado la situación de la mujer y de haber firmado la ley que creó el Pilar Solidario en Chile, dándole particularmente o beneficiando un 78% de mujeres, la verdad que creo que es necesario avanzar con propuestas más concretas en materia constitucional, y yo por lo menos soy partícipe a propósito de las necesidades de las personas de mi distrito de crear una pensión mínima universal que sea equivalente a un monto como el salario mínimo, por ejemplo, y financiada por el Estado. Me parece que es fundamental que seamos claros y empezar a hablar en términos concretos respecto de las propuestas que van a estar contenidas o no en una nueva constitución. Solo garantizar derechos en términos etéreos puede resultar peligroso a la hora de poder hacernos cargo de aquellas cosas que efectivamente fueron añoradas, planteadas y que desató la explosión y el levantamiento social el año pasado. Por lo tanto, esa es una de las propuestas. Yo creo que la consagración de un Estado social de derecho que va a beneficiar preferentemente a las mujeres por ser las más pobres, las menos presentes en espacio de poder. Basta ver este salón, hay 3 candidatos hombres y solo una mujer, pero esto está presente en todo ámbito de cosas, también en materia previsional, en materia de empleo, de salud. Yo creo que es necesario ir materializando esas propuestas de una vez por todas para que la gente sepa efectivamente qué candidato o candidata va a poder reflejarlo correctamente en la constituyente. Cristian, cuando presentábamos en la primera parte, ¿no verdad? Hablaba de la vivienda, claro, al haber pasado por el Ministerio de la Vivienda también, allí hay un acercamiento más al tema. Ese derecho social, ¿cómo lo ve y si es una de las cosas que quiere defender eventualmente si es constituyente? Sí, hoy día no está establecido en la Constitución. Evidentemente todos los gobiernos han venido impulsando políticas públicas en materia de acceso a la vivienda para las familias, pero claramente es de aquellos derechos que, a mi juicio, y creo que hay bastante coincidencia, debería quedar establecido en la Constitución. Pero no quedarse solamente en el derecho a la vivienda y acceder a una vivienda digna, sino que también todo lo que tiene relación con integración social. ¿Cómo pienso las ciudades? ¿Cómo accedo a espacios públicos
que sean beneficiosos para la ciudadanía. Cuando uno mira, por ejemplo, la región metropolitana, por poner el ejemplo, ya que nosotros somos candidatos acá, uno ve que los diferentes barrios se han ido desarrollando de diferente manera. Se puede dejar establecido en la Constitución ciertos aspectos generales que permitan posteriormente a los diferentes gobiernos, a través de sus programas, ir planificando y pensando la ciudad de esa manera. Yo creo que sí, con ciertas reglas claras en esa materia. Lo importante es que después se vaya cumpliendo. Y eso es el motivo de cómo cada gobierno, cada ministerio va haciendo carne, que eso se concrete y se vaya plasmando. Pero a mi juicio debe estar, es importante, es relevante y debe ser de aquellos deberes y obligaciones del Estado frente a la ciudadanía. Ya le doy la palabra a Laura de inmediato, pero quería preguntarle sobre lo mismo a Fernando, recogiendo eso, porque mucho se habla en la ciudadanía y hay mucha expectativa respecto de que estén en la Constitución estos derechos sociales, que estén garantizados, pero para que no sea letra muerta y que haya escrito, Tomás, usted constitucionalista, como ve que tiene que ser. No, o sea, yo creo que por supuesto es importante reconocer y declarar estos derechos sociales. Educación, salud, seguridad social, vivienda, cultura, son todas cuestiones fundamentales. El paso siguiente, por cierto, es cómo la nueva Constitución, a diferencia de la actual, va a crear un Estado que sea capaz de realizarlos. Porque la actual crea lo que llaman un Estado subsidiario, que es un Estado que se preocupa de que haya mercado. El problema de la segregación de las ciudades, por ejemplo, es un problema de una política de vivienda que está sometida a las condiciones del mercado y a las presiones de las inmobiliarias. Y entonces, claro, las viviendas sociales son en terrenos más baratos, porque hay que comprarlos conforme al mercado, y eso significa que solo en algunos lugares hay otros que se desarrollan de una manera distinta. Entonces la ciudad se ha ido desarrollando empujada por las fuerzas del mercado, y el mercado lo que produce es esa misma segregación de la que habrá aquí. ¿Y cómo se pone eso en la Constitución? En la Constitución, que esté el derecho a la vivienda quiere decir que la política de vivienda va a ser una política que no va a estar organizada por el mercado. Y entonces que el Estado tiene una función distinta y que es separada del mercado. Y lo mismo vale para educación. Que la educación esté asegurada en la Constitución quiere decir que la educación no va a ser un sistema de mercado, etc. Esas son las cuestiones que vamos a estar discutiendo en la cuestión. Y por eso es importante, no solo, por supuesto, Laura tiene razón, también va a haber que discutir cuestiones concretas. Pero yo creo que la discusión constituyente va a ser una discusión sobre cuáles son esas ideas fundamentales que van a organizar todo lo demás. Queremos una Constitución que consagre un Estado subsidiario, un Estado cuya función fundamental sea asegurar mercado en vivienda, en salud, en educación, en seguridad social, o queremos una Constitución cuya función fundamental sea proteger derechos sociales. Y entonces eso es lo que se llama un Estado social. De eso, por supuesto, después se van derivando otras cuestiones más importantes. Pero yo creo que hoy día, con miras a la elección del 11 de abril, pensando en que de esa elección lo que va a surgir va a ser una determinada convención en que distintas posiciones van a estar más o menos representadas, la cuestión fundamental es cuáles son los proyectos constituyentes con los cuales los candidatos y sus listas van a la elección y cuáles de esos proyectos reciben la manifestación ciudadana y por lo tanto salen favorecidos, fortalecidos, y cuáles son los que reciben menos favorecidos. Y por esa vía, la nueva Constitución, no solo por esa vía, pero en parte por esa vía, la nueva Constitución va a reflejar no las ideas de alguien que se puso a pensar, sino las demandas que están en la sociedad. En ese orden de ideas, recogiendo esto de las ideas básicas fundamentales, yo he mirado la Constitución de Portugal, que por ejemplo establece dentro de las ideas fundamentales del Estado del país, habla justamente del ordenamiento territorial. Y me parece a mí que eso es más importante y mucho más profundo que solo el derecho a la vivienda. Yo creo que mirando también el artículo 47, por ejemplo, de la Constitución española, de la colombiana y de algunas otras constituciones del mundo, es interesante establecer en la Constitución la prohibición o, en definitiva, la regulación del uso del suelo y del mercado financiero, el mercado inmobiliario que hay alrededor de él. Por ejemplo, en el Distrito 10 hay muchas necesidades asociadas con la vivienda. Sin embargo, el Estado no tiene dónde comprar porque no hay predios fiscales y tiene que ingresar justamente al mercado. Hoy día hay todo un debate, por ejemplo, en la comuna de Ñuñoa respecto del plan regulador que va a permitir o no, seguramente se va a abrir espacio dependiendo de quién resulte electo en el gobierno local, la posibilidad de nuevo de cambiar el plano regulador en la comuna de Ñuñoa. ¿Qué pasa con nuestras comunas más pobres? ¿Qué pasa con comunas más vulnerables como San Joaquín? Hay mucha gente que vive en San Joaquín, que le gustaría seguir ahí, pero no hay oportunidades para que las familias, el resto de la familia crezca sin estar en la misma comuna porque no hay de nuevo paños fiscales. Entonces yo creo que
el cómo queda redactado, lo que eso signifique para cada uno de los convencionales es muy importante, pero no solamente hablar del derecho, sino que todo lo que además tiene que ver con el derecho a la vivienda tiene que ver con la ordenación del territorio, tiene que ver con la especulación del uso del suelo, la regulación de las funciones, el tránsito, el tráfico, la existencia de espacios educacionales, etcétera. Es una mirada mucho más amplia que tiene que ser recogida de esa forma en una nueva Constitución. Arturo Zúñiga, supongo que el tema de la salud y eso que tanto se ha discutido en este tiempo, que es un derecho fundamental, está allí en la Constitución, pero en la práctica hay mucha queja respecto de que en la bajada concreta, bueno, hay una salud para unos y una salud para otros. ¿Cómo lo ve usted y cómo lo abordaría? Bueno, primero referirme a lo que estaba planteando Fernando y Laura. O sea, a mí me parece como llamativo que veamos desde la ciudadanía que nos está pidiendo cada vez que nos hagamos menos Estado, que obviamente nosotros tenemos que ver que ponerlo en la Constitución, cualquier derecho social, no implica que se le vaya a garantizar eso. O si no, países pobres, en África, por ejemplo, ya lo hubiesen realizado, en Haití también, llegar y poner en la Constitución. Y es precisamente poner en la Constitución que el Estado haga las cosas. A mí de verdad me parece muy llamativo que estemos queriendo eso, es decir, se nos critica al Ejecutivo, se nos critica al Congreso Nacional y es precisamente a quien queremos darle más poder cuando precisamente la Constitución lo que hace es limitar el poder de los distintos poderes del Estado hacia la ciudadanía. ¿Y por qué? Porque necesitamos también que interactúe la sociedad civil, es decir, programas como la Teletón, es decir, no queremos que haya Teletón, queremos que todo lo haga un hospital público, un Ministerio de Salud. No, lo que queremos es solucionar el problema. ¿Cuál es el problema? Que en la ciudadanía hoy día hay 2 millones de personas esperando por su consulta de especialidad, 300.000 personas esperando por su cirugía. Y no les damos solución. ¿Por qué? Porque no le queremos dar esa solución en el sistema privado. ¿Qué importa que se dé en el sistema privado? ¿Qué importa que se dé en el sistema público? Lo importante es el problema de la persona. Eso es lo que tenemos que tener en mente para poder redactar esta nueva Constitución. Cristian Monker, ¿un problema del Estado? ¿Del tamaño del Estado? Yo creo en un Estado solidario. De hecho, cuando me tocó hacer cambio a la declaración de principios de nuestro partido, se incorporó el concepto de solidaridad. Creo que es relevante, creo que es importante. Creo que hay ciertas materias en que el Estado no puede fallar. Y lo hemos visto en este año que acaba de terminar y que sigue con complicaciones. Un Estado solidario significa preocuparse de urgencias necesarias que la gente tiene que resolver y necesita de una ayuda importante. Lo veíamos recién con los temas de vivienda. Me alegro mucho que existan coincidencias en esa materia. De verdad creo que son buenos augurios para lo que viene hacia adelante. Lógicamente un Estado presente no significa un Estado que te asfixie, que te diga cómo vestirte, qué colegio tienes para tus niños, ni elegir tu estilo de vida, ni qué proyecto de vida quieres desarrollar, porque eso cada uno forma parte del ámbito de acción. Pero creo sinceramente que hay que avanzar en un Estado donde, si yo garantizo un derecho, alguien se tiene que hacer cargo de que ese derecho se plasme y se concrete. Porque si no, vamos a quedar aquí con un festival de declaraciones, de buenas intenciones, puestas en el papel aguanta todo, y finalmente eso no se resuelve. Entonces, lógicamente, esto tiene que ir de la mano con el emprendimiento, la libertad, las posibilidades de que las personas desarrollen su proyecto de vida, que el Estado te lo permita hacer, pero tiene que haber un Estado que regule en algún minuto. Fernando Atria, breve. Sí. Bueno, yo creo que aquí estamos viendo dos versiones de un proyecto que está en la misma lista. Una es el discurso neoliberal que hemos estado escuchando siempre, que es el de Arturo Zúñiga, que no importa cómo se hagan las cosas, lo que importa es que las cosas se hagan, y no se hacen cargo, por supuesto, de que eso ha significado mercado, por ejemplo, en la vivienda, y que eso ha significado segregación territorial, y eso así, eso es una consecuencia nomás. No se hacen cargo del hecho de que el mercado en la educación ha significado una educación segregada, etc. Por otro lado, uno escucha a Cristian, una posición mucho más cercana. Pero cuando los electores voten por Cristian, van a estar votando, no por Arturo, porque no va en el distrito, pero por alguien de la visión de Arturo. Y cuando que voten por Arturo, van a estar votando por alguien con la visión de Cristian. De hecho, en el distrito la cuestión es mucho más radical, porque Cristian mismo, en su propio partido, va junto con una representante de la ultraderecha, que yo no voy a mencionar, pero que pone tweets del tipo: ¿cómo está la salud del joven que practicaba natación en el río Mapocho? Refiriéndose al caso de AA cuando fue empujado al río Mapocho. Y entonces cuando Cristian le habla al elector del distrito 10, le dice: vote por mí con estas ideas, con las cuales yo, por cierto, estoy mucho más cercano que las demás, desde luego, pero cuando él le habla al elector, bueno, tiene que saber ese elector que ese voto que va a emitir por Cristian
también va a permitir la elección, o puede, muy probablemente, Eso quiere decir que me permitir están la dando elección. buenos resultados. Bueno, no, estoy diciendo que el elector que vota debe saber que su voto no va a beneficiar solamente a Cristian, Ya. va a beneficiar también a la candidata de la ultraderecha. Oye, Y eso es muy importante porque cuando el CERVEL ayer publicó las listas de candidaturas aceptadas, vean ustedes las listas dicen Fernando Atria independiente. Yo voy en un cupo Revolución Democrática, pero no dice eso el CERVEL ayer, dice Fernando Atria independiente. Giovanna Roa, Revolución Democrática, pero los dos vamos juntos. Y eso no está ahí. Ya. Y eso es muy grave porque induce Mira. error al elector. Pucha, 13 con 3, justo cuando estaba poniéndose a calentar el Estaba debate, poniendo se me de acabó el color. tiempo. Entonces eso quiere decir que nos van a tener que invitar de nuevo. Ah, bueno, pero por supuesto, Entonces, vamos a lo que tener sí tiempo. podríamos pedir a los canales de televisión, atendido que tenemos la elección de una convencional paritaria, que de aquí en adelante los invitados sean mitad hombres y mitad mujeres para poder darle espacio a todas las mujeres que Recogido el representen guante, sus ideas. totalmente. Recogido el guante, buena idea. Laura. Ya, perdón, pero ustedes Muchas saben cómo son gracias. los tiempos. Estuvo Sebastián, Laura, No, Fernando, se agradece Arturo, muchas gracias. telemáticamente, muchísimas gracias. Muchas Gracias a ti, gracias, Ramón. Ramón.